Bienvenidos a Paréntesis Podcast, qué gusto volverlos a ver. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de nuevamente poder compartir un poco de su palabra. Espero que este mensaje de verdad sea de bendición para sus vidas. Y hoy quiero hablarles sobre una persona, un personaje de la Biblia que creo que todos lo conocemos, incluso sepamos poco o mucho de la Biblia. Creo que este personaje más de algo hemos escuchado de él, ¿verdad? Y es que quiero hablar de David, del rey David. Y por eso le titulé a este mensaje como el rey David. Pero me quiero enfocar en una situación bien importante. Hemos escuchado hablar mucho de David. Creo que lo que más hemos escuchado o tal vez la situación o la historia que conocemos de David es cuando tuvo la oportunidad de vencer a Goliat, siendo Goliat un gigante que intimidaba al pueblo de Israel. Pudimos ver que un joven sin mucha experiencia en batalla tuvo la fe en Dios para poder enfrentar a ese filisteo, y creo que mucho se predica de ello, ¿verdad? Creo que es de lo que más se predica, de esa fe que tuvo David para poder pelear contra Goliat, ¿verdad? Creía en Dios, y creo que eh, son prédicas que están bien, la verdad que están bien, porque es parte de lo que nos quiso enseñar Dios también, ¿verdad? En la vida de David. Pero hay algo mucho más importante aún que poder vencer gigantes, porque ahora se nos ha enseñado, creo que si escuchamos historias, prédicas, ¿verdad? De vencer gigantes. En este caso se pone ejemplo a David porque venció un gigante, y se nos motiva a que podamos seguir venciendo nuestros gigantes, ¿verdad? Sin embargo, casi siempre va todo enfocado a un tema material o a un tema natural, a un tema de nuestros sueños, lo cual no quiere decir que está del todo mal, pero la palabra de Dios, la Biblia, tiene un enfoque principalmente espiritual antes que el natural. Y por eso quería hablar yo específicamente en este mensaje sobre el corazón de David. Recordemos que su palabra, el mismo Dios lo consideraba conforme a su corazón. ¿Y por qué era conforme a su corazón? Nosotros vemos en la historia de David que él, antes de ser rey, era pastor de ovejas, y podemos ver que era un oficio súper humilde. Él era el menor de sus hermanos, ¿verdad? Incluso era despreciado, tomado como menos, ¿verdad? Dentro de su familia. Sin embargo, él fue el fiel siempre desde el principio, ¿verdad? Y antes de ser rey fue pastor. Sin embargo, podemos ver que cómo él llegó a ser rey, ¿verdad? Tuvo un proceso definitivamente duro, ¿verdad? En el cual Dios trabajó su corazón. Y podemos ver que el rey en ese momento, ¿verdad? Antes de que David fuera, era el rey Saúl. Y Saúl, para entrar en contexto, Saúl fue desobediente a la palabra de Dios, fue desobediente a la instrucción de Dios, y Dios en un determinado momento le quitó su favor, su respaldo, prácticamente quitó ese respaldo que tenía de parte de Dios en relación a su reino, ¿verdad? Esa protección, ese respaldo se lo quitó Dios a raíz de una sucesión de desobediencias que tuvo el rey Saúl en su vida dirigiendo Israel. Prácticamente Dios le decía, ve a la derecha, y Saúl iba a la izquierda, y siempre se trataba de justificar. Y en 1 Samuel 13:14 eh, nos damos cuenta por qué David, o encontramos el fundamento de por qué, no por qué, sino que el fundamento de que Dios sí lo consideraba a David conforme a su corazón. Y podemos ver esto aquí en 1 Samuel 13:14, dice: mas ahora tu reino no será duradero. Esto se lo dijo el profeta Samuel a Saúl cuando Dios ya había decidido quitarle el reino, y le dijo: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Se estaba refiriendo a David, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí podemos ver cómo Dios le quitó ese reino a Saúl a causa de la desobediencia, y se refirió a David como alguien conforme a su corazón. Ahora nos tenemos que preguntar, porque yo sé que ya hemos escuchado esta afirmación de que David era conforme a su corazón. Sin embargo, ¿por qué?
¿Cuál es, por qué Dios decía que era conforme a su corazón? Miren, cuando vemos la historia de David, vemos una persona que pecó igual a nosotros, que cometió pecados fuertes. Creo que el pecado, el que más conocemos fue el pecado que cometió de adulterio, ¿verdad? Cuando tomó por mujer a Betsabé, que era esposa de uno de sus principales guerreros, ¿verdad? Y vemos una situación tan fuerte, ¿verdad? En tema de adulterio y básicamente terminó en asesinato. Fue una situación súper eh, eh, fuerte, ¿verdad? Fuerte, que yo siempre he dicho que en estos tiempos hubiéramos visto al rey David, yo creo que saber qué se hubiera hecho, ¿verdad? Porque ver una situación de así, yo creo que así como somos de acusadores con las personas, creo que David no hubiera corrido buena suerte en estos tiempos, ¿verdad? Pero vemos que fue algo duro, ¿verdad? Cometió adulterio y también fue un tema terminó en asesinato porque Urías, que era el esposo de Betsabé, al final David lo puso en primera fila en una guerra, ¿verdad? Con el objetivo de que él muriera en la guerra. Y todo para ocultar su pecado. Sin embargo, cuando fue confrontado, a diferencia de muchos, David siempre tuvo un corazón arrepentido. Él, a pesar de lo que salía de él, porque era un pecador con pasiones desordenadas, igual que nosotros, con todo lo que menciona Marcos 7:21 al 23, que habla sobre esas maldades que hay en nuestro corazón. Había lujuria, había adulterio, había todas esas cosas que salen de nuestro corazón. Sin embargo, David siempre tuvo un corazón dispuesto a arrepentirse y a enderezar su camino, a alinearse a la voluntad de Dios. ¿Y por qué les digo yo eso? ¿Y por qué es tan importante que entendamos esto? Porque siempre nos basamos o buscamos siempre, por ejemplo, en historias como la de David, buscar nuestros sueños, nos enfocamos más en la fe de querer conseguir lo que a nosotros nos agrada y nunca buscamos esa voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Queremos tener la fe en Dios, pero para nuestros propios propósitos, ¿verdad? Y la misma palabra dice, ustedes piden mal porque piden para sus deleites, ¿verdad? Y por eso es que no reciben. Y cuando yo les hablo de David de esta forma, quisiera mencionar eh, unos versículos bíblicos donde nos damos cuenta cuál era el corazón de David hacia Dios y por qué Dios se agradaba en David. Y menciono esto porque yo sé que tenemos el deseo de agradar a Dios y si no lo tenemos, yo sé que Él lo va a poner en nosotros, pero debemos de saber qué es lo que le agrada a Dios. No solo es la fe, porque también la fe, la misma palabra dice que lo agrada a Él, pero hay una situación muy importante y es el hecho de querer hacer su voluntad, es de buscar ese ser como Dios, ser como Jesús. A eso nos manda, a eso se trata el cristianismo. Y podemos ver cómo oraba David en tres ejemplos. Salmos 51, 1 al 2. Y decía David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren, David buscaba esa limpieza de corazón. Él no solo era un tema de arrepentirse, sino que él sí quería cambiar, que su corazón cambiara. Y lo podemos ver también en Salmos 51 del 7 al 10. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren qué oraciones más profundas. Nos damos cuenta que David no solo se arrepentía de sus pecados, él pedía que Dios lo limpiara de todo eso que lo motiva a seguir pecando. Porque una cosa es que nosotros pidamos perdón por lo que hicimos y otra cosa es que le digamos, Señor, cometí pecado, pero la realidad es que deseo seguir pecando, me deleito en este pecado, pero yo no quiero ser así. Limpia mi corazón, límpiame, Señor, porque eso es lo que te agrada a ti, porque sé, Señor, que a ti te agradan los de corazón limpio, que solo los de corazón limpio te podrán ver. Y David tenía ese entendimiento, tenía el enfoque correcto, ¿verdad? David no buscaba las cosas de este mundo únicamente, como lo vamos a ver en otros episodios, con otros personajes de la Biblia.
A pesar de que Dios les dio riquezas a muchos de ellos, su corazón estaba enfocado en lo de arriba, en lo eterno. Y por añadidura, Dios les daba las riquezas, pero no las buscaban ellos primero. Las riquezas se van a quedar aquí al momento que nosotros nos vayamos. Entonces vemos esa oración de David y lo podemos ver también en Salmo 139 del 23 al 24. Y vuelve David, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire, David tenía su mente, sus ojos puestos en lo eterno, en lo que venía después. A pesar de tener riquezas, a pesar de ser un gran rey, de haber tenido poder, él buscaba lo eterno. Él ya se le había revelado y había entendido de que sus días en esta tierra estaban contados, así como los tenemos todos en esta tierra. Nos vaya bien o mal en esta tierra, todos nos vamos a ir y no nos vamos a llevar ni lo bueno que hayamos hecho ni lo malo. Lo único que nos vamos a llevar es cuánto del carácter de Jesús se formó en nosotros. Y tal vez, corrijo, sí nos vamos a llevar lo bueno que pudimos hacer, pero básicamente nos referirnos a lo bueno que Dios hizo en nosotros, la maldad de la cual nos liberó en nosotros, pero me refiero a que no nos vamos a llevar. Los que fueron ricos no se van a llevar su dinero, y también los que fueron pobres tampoco se van a llevar lo poco que pudieron haber hecho. Entonces tenemos que entender y poner nuestros ojos en lo eterno, y nos damos cuenta que eso agradaba a Dios. Eso agradaba a Dios porque David buscaba lo eterno. David buscaba esa limpieza de su corazón. David buscaba hacer la voluntad de Dios a pesar de fallar. Él se arrepentía. Y podemos ver cómo podemos llegar nosotros a eso, agradar a Dios. Vemos que él buscaba cuál era su tipo de oración. Vemos acá que buscaba en primer lugar esa limpieza de corazón, pero también en Salmo 51, 17, él nos da una clave. Él nos da una clave de lo que quería Dios. Y él dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Miren, qué clave aquí la que nos está dando, ¿verdad? O sea, básicamente esto es lo que hacía David. Él sabía que Dios es grande en misericordia, y que a pesar de que nosotros fallemos, Él está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos de verdad. Y mire, por eso dicen: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esta es la clave, miren, para poder nosotros cambiar. Nosotros no somos buenos por nuestras propias fuerzas. El mismo Jesús dijo que Él venía aquí no por los justos, sino venía por los pecadores, porque sabe que nosotros solos no podemos. Entonces, si decimos, bueno, vino por los pecadores, sí, pero por los pecadores que se arrepienten y tienen un corazón humillado ante Dios. Entonces, algo que le agrada a Dios es nosotros, no importa que fallemos, no importa en qué estemos pasando, nosotros poder rendir nuestro corazón, ser honestos ante Dios, porque al final Él nos conoce, no podemos ocultar lo que hay en nosotros, y pedirle ayuda. Ese corazón humillado, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, ese corazón humillado que se arrepiente a pesar de todo lo malo que hizo, ese es el corazón que le agrada a Dios, y Él se encarga de hacer lo demás. Él se encarga de darnos la fuerza, Él se encarga de limpiarnos, de liberarnos de adicciones, de liberarnos de tormentos, de liberarnos de todo lo que es contrario a Dios. Él se encarga, solo es tener un corazón contrito y humillado y buscar primeramente lo eterno antes que lo natural. Y esto es algo tan importante, porque si nosotros no tenemos clara la visión, por qué estamos aquí en la tierra, y lo hemos mencionado muchas veces, nuestra visión, o el cristiano, no importa la denominación que sea, tiene que entender que una vez acepte al Señor Jesús como su Señor y Salvador, es perdonado y también es librado de la muerte, de la muerte eterna y del infierno, ¿verdad? Sin embargo, ese solo es el principio. Una cosa es ser salvo y otra cosa es poder, como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y vemos que David pudo entender ese camino. ¿Por qué? Porque no solo se conformó con ser salvos de la paga del pecado, que eso espero yo, y probablemente los que estén escuchando esto, ya somos salvos, ya nos libramos de ir al infierno con el solo hecho de nosotros aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero otra cosa es poder ver al Padre. Y esto
ya conlleva una limpieza de corazón. Muchos están dispuestos únicamente a ser salvos y no les interesa nada más de Dios. Yo era uno de ellos. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia conmigo y sé que la tiene con todos nosotros, dándonos la oportunidad de poder encauzarnos en su voluntad, de poder seguir esta visión, de decirle: Señor, la verdad que sé que solo en ti puedo estar completo, solo en ti puedo encontrar esa verdadera felicidad. Y esa verdadera felicidad solo se encuentra cuando estamos en la visión de Dios. ¿Y cuál es la visión de Dios para nosotros? Poder limpiarnos de toda la maldad que hay dentro de nosotros, que desde Adán y Eva venimos arrastrando por el pecado. Y por eso tuvo que venir Jesucristo, para que su sangre fuera derramada y que esa sangre pudiera limpiarnos a nosotros y tener la oportunidad de llegar a ser lo que dice Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, sí se puede ser de limpio corazón, no con nuestras fuerzas, sino con los méritos de Cristo. Ha sido una bendición poder estar con ustedes. Los exhorto a que podamos seguir esta visión y que vemos que atrás de esa batalla que ganó David a Goliat hay todo un proceso en el cual David se sometió a Dios y hacía este tipo de oraciones. Él, por añadidura, cosechó muchas victorias. Sin embargo, su corazón estaba buscando agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, y que el propósito de Dios se cumpliera en él. Entonces los invito, porque todos tenemos esa oportunidad. Esta es una esperanza, porque vemos a un hombre pecador igual que nosotros, que pudo llegar a poder ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Que Dios los bendiga y espero verlos el próximo programa. Saludos.